Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 29:08 de la noche, donde es todo un honor, todo un prestigio poder presentar a ustedes la continuidad de hablar de historia con Enrique Encinosa. Para nosotros es un verdadero placer poder hacer, puesto de que cada programa es luz de entendimiento de la historia, de nuestras raíces y de las causas principales por las cuales nosotros estamos viviendo en este exilio. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Si ustedes están con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Aprovechamos la oportunidad de que invitarlos. Si no se ha suscrito al canal, pues hágalo. Es para nosotros un privilegio y poder contar con usted a futuro para que usted a la vez sea partícipe de nuestros programas y que pueda compartir esta información para que pueda llegar a tantas personas que necesitan conocer de la historia y de nuestras propias raíces. Por favor, active los algoritmos que ofrece la plataforma, como es la manito arriba, la campana, que eso ayuda, pues inmediatamente que estemos subiendo nuevo material, usted va a ser notificado y va a poder disfrutar pues de estos programas. Sin más dilaciones, de nuevo, muchísimas gracias. Pasemos inmediatamente a Hablando de Historia con Enrique Encinosa. Patriotas amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta ya tradicional velada de las 8 de la noche. Tenemos el privilegio de seguir conociendo la historia de la mano de Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Yo bien, nada bien, listo para hacer otra conferencia histórica. Cuchillo en boca, como dice la gente por ahí, ¿no? Ujú. Bueno, ¿de qué vamos a tratar hoy? Que ya yo tengo puestas ya las pilas colocadas para escuchar todo. Bueno, fíjate, con el arresto en estos días de Virgilio Paz Romero ¿Mm? por inmigración, y como él era parte de la guerra por los caminos del mundo en la cual yo participé y muchos otros también, voy a brincar eh, un par de capítulos porque no quiero echarle gasolina al fuego con algún tipo de controversia. Así que a ver, vamos a brincar las acciones del FNC, que fueron 32 operaciones exitosas en 20 meses. Y vamos a brincar el Coru también. Y empezaremos con lo que sucedió después, que hay cosas ahí que de verdad prácticamente nadie sabe. Sobre todo Surinam. ¿Mm? Bueno, nada más que voy a mencionar del FLNC, a quien fue un individuo espectacular, ya falleció, Gustavo Castillo, No. tu mismo nombre que tú. Así que, pero Gustavo era veterano del ejército de Estados Unidos, fue de los Halcones Dorados, participó en la primera operación naval del FNC y después participó en tantas cosas que llegó un momento que el FBI lo quería acusar de todo. ¿Ok? Sí. No, lo trataron de encauzar en la cuestión de las bombas que le pusieron al periodista Milian, que le arrancaron las piernas, y lo estuvieron meses investigando y no pasó nada. En otra ocasión, él y Gaspar Jiménez y Ruiz van a México a secuestrar en Mérida a un cónsul cubano para intercambiarlo por un preso político. Y en el aspecto ese vino un tiroteo. El guardia de seguridad, el guardaespaldas del cónsul muere. El cónsul logra escapar. Ruiz y Jiménez son presos cuando trataban de salir del país por avión. Y Gustavito, que era muy zorro y tenía una habilidad natural para todo ese tipo de cosas, decide no tomar el avión, viaja desde el sur de México, desde Yucatán,
hasta la frontera y cruza la frontera a Estados Unidos y regresa. Después lo tratan de extraditar y todo eso, pero mira, una operación que hizo Gustavo Castillo, que tiene aspectos humorísticos, fue en España. Cuando él se le asigna, y él era voluntario para todo, cuando él se le da la misión de ir a España para meter una carga dinamitera a la embajada en Madrid, a la embajada cubana en Madrid, él decide que él no va a llevar los explosivos en avión. Aunque en aquella época no había todo esto, esta seguridad que existe hoy en día. Hoy No, en día es más difícil, pero eh, en aquellos tiempos había 20 maneras de hacerlo. Y él decide que él lo va a improvisar cuando llegue allá. Entonces llega a España y compra varios cohetes de esos que se usan con luces de bengala, el 4 de julio, en épocas de fiesta, sí, de carnaval. Y a esos le quita la mecha. ¿Mm? Y con la pólvora que tenía y pólvora que compró, eh, preparó un artefacto explosivo. El problema es que cuando tú tienes mecha militar, no hay humo. ¿Ok? Tú enciendes la punta de la mecha y tú vas oyendo pss, ya, pss, y se va quemando, pero no está soltando humo. Entonces, el periódico de España, reportando el hecho, declara que había un español en el elevador y llega quien obviamente es un cubano, eh, por lo que sucedió, con una java en la mano. Y le dice, aguanta la puerta que voy para allá. El español aguanta la puerta del elevador, suben hasta el tercer piso y en el proceso empieza a salir humo de la java. Y el español le dice a Gustavo, le dice, oiga, tío, su java está echando humo. Y Gustavo le responde muy calmadamente, sí, no te preocupes, eso es una bobería. Cuando llega al tercer piso, le dice él al español, aguántame la puerta del elevador. Va, cuelga la java en la puerta, toca el timbre, regresa al elevador y le dice al español, vamos para abajo porque eso va a explotar. Y efectivamente, cuando llega al primer piso, un bomba. hay una explosión en el tercero que tumba pedazos del tercer piso hacia las oficinas del segundo. ¿Eh? Y Gustavo se va de España sin problema. Ese era un personaje, verdaderamente lo trataron de involucrar en todo. Pero eso era algo común. Mira, en el caso de Virgilio Paz, que ahora está en Camp Everglades, esperando una extradición que no merece. Ah, Hay un libro que salió sobre el asesinato de Kennedy, en que el autor, no me acuerdo ahora quién era, el autor declara que en la noche antes de que Kennedy lo mataran, un grupo de cubanos se reunió en Dallas que incluían a Orlando Bosch, a Guillermo Ignacio Novo y a Virgilio Paz Romero. Y cuando yo se lo dije a Virgilio, se echó a reír. Me dijo, ¿qué clase de tipo yo era? Porque en aquel momento yo estaba en sexto grado, o sexto, séptimo grado en Santa Clara. ¿No? Así que, va, las mentiras. ya, Después que se disuelve el coro y Frank Castro pasó de ser el jefe del FLNC y su fundador a ser el jefe del coro después que Orlando Bosch cae preso. Después que se disuelve el coro ya en los años 80,
un piloto vietnamita de Vietnam del Sur que estaba aquí en Miami, o sea, que había venido exiliado a Estados Unidos y ya era ciudadano americano, incluso se me olvida el nombre de él ahora, pero el piloto vietnamita dio muchas vueltas por Miami y salió en la prensa varias veces. Y el piloto vietnamita le dice a Frank, mira Frank, yo en realidad, porque se conocían, le dice, yo en realidad estoy trabajando para la DEA. ¿Mm? Eh, y Cuba está metida en eso, el régimen de Fidel. ¿Tú quisieras hacer lo mismo que yo estoy haciendo? Y Frank se pone a pensar, bueno, cualquier cosa que le haga daño al régimen. Y entonces Frank, en vez de ir con la DEA, se va con Customs. O sea, la Customs y Border Patrol, que conocía a la gente de Customs porque él había estado volando ya por varios años, llevando cargo de República Dominicana, Puerto Rico, en todos esos lugares. Y mucho en la Florida. Y se empata entonces con dos de los investigadores de aquí, de Border Patrol. Y le dice, mira, tú vas a volar. Dice, en algunos cargamentos pondremos o pondrás tú eh, un pequeño Homer que le dicen que es que manda una señal. Tú dejas caer tu carga de cocaína o lo que sea Mm. y nosotros podemos saber a dónde va a parar esa carga, a qué almacén, a casas de quién, etcétera. Y si de vez en cuando hay que arrestarte. Y eso no le gustó a Frank, que dijo, no, no, no. No, sí, de vez en cuando hay que arrestarte y se te presentan cargos y después nunca vas a juicio porque hay una tecnicalidad y te quitan los cargos. Pero pero hay que hacer esto lucir bien. Bueno, y Frank empieza a volar el cargamento de droga y a reportárselo a Customs. Mientras tanto empieza la situación en Nicaragua, ¿ok? Con los contras y la rebelión de los contras y la CIA está empezando a dar armas y a avituallar gente, pero no a todos los grupos. O sea, estaba el grupo auspiciado por la CIA y había varios grupos independientes. Eden Pastora, el comandante Cero, estaba el Negro Chamorro, había varios grupos diferentes. Y Frank decide ayudar. ¿Eh? Decide ayudar porque hay que pelear contra el comunismo. Claro. Y va a Honduras, cruza la frontera y se reúne con Edén Pastora. Y él me dijo que Edén Pastora no lo impresionó como dirigente político, ni como una persona inteligente, pero sí lo impresionó como un tipo que estaba dispuesto a fajarse a tiro con cualquiera. Y entonces Frank le dice, te voy a ayudar. Yo tengo contacto en diferentes países y tengo gente que te puede ayudar y hay nicaragüenses en Miami. Y entonces Frank empieza a volarle equipo para Den Pastora. Y no me acuerdo si para Negro Chamorro también. Y Frank entonces crea de la gente del coro, del frente, de los halcones dorados, un grupito de gente que va a Nicaragua a instruir, ayudar y entrenar. Entre eso está René Corvo, que René Corvo, el flaco, es un Mm. individuo espectacular en la historia de Cuba y hay que recordarse de su nombre. René Corvo fue veterano del ejército de Estados Unidos, eh, miembro de los Halcones Dorados, misiones comandos navales, miembro del Frente, miembro del Corvo. ¿Eh? Y cuando va a Nicaragua, él era ya un individuo bien entrenado que sabía de todo un poco.
y su misión supuestamente era entrenar nuevos reclutas. O sea, los campesinos que venían y se unían a la guerrilla y no sabían a lo mejor usar una escopeta, pero no sabían tácticas militares, de patrullaje, etc. Claro. Y Corvo empieza a entrenarlo y decide que va a ir con ellos a combatir, aunque no se suponía que lo hiciera. Y él decía que lo hacía para asegurarse que estuvieran aprendiendo bien la lección. Y así se pasaba más tiempo fajado a tiro con los sandinistas de lo que estaba entrenando al grupo de gente. Tremendo personaje. No, no, increíble. Hubo otros que también estuvieron involucrados, no con el grupo de Frank, sino por su cuenta. ¿No? Ujú. Ramón Cala era uno de ellos. Ramón, buen amigo mío, buena persona, un individuo fuerte, eh, no haber tenido más de 41, 42 años cuando fue a Nicaragua. ¿No? Él había estado en operaciones comando del Alfa, había sido uno de los jefes militares del Alfa, y era un individuo dispuesto, con la mejor disposición y un sentido del humor verdaderamente fuera de serie. Entonces llega al campamento en Nicaragua. Él había estado corriendo 4 o 5 millas diarias en la arena en Miami Beach con botas de combate para endurecer el cuerpo y haciendo sirope. Pues, y cuando él me cuenta, me dice, mira, el problema es que correr en la arena en Miami y correr por una loma para arriba a cientos de pies son dos cosas diferentes. Diferente. Dice, y cuando yo llego, el primer día llevaba 24 horas en la base, tenía mi rifle, mi equipo, Mm. y me dijeron, vamos en una misión, hay voluntarios, y Ramón me dice yo voy. ¿Eh? Dice, salimos y se me pusieron al lado un nicaragüense chiquitico que parecía un fideo. Dice, era un flaco, chiquitico, 120 libras, algo así, parecía un niño. Y si empezamos a subir doma, y empezamos a bajar doma, y empezamos a subir doma, y empezamos a bajar doma. Y se llega un momento después de horas y horas y horas que ya mis piernas no daban. Y se me tiré debajo de una mata y le dije al capitán, yo no puedo más. Yo me quedo aquí y si viene algún enemigo, me fajo a tiro hasta la muerte, pero ya los músculos no me dan. Y dice que el tipo lo dice, mira, cubano, eh, no se preocupe, ya estamos cerca. Dice, cuando me dijo eso, me entusiasmé. Y pensé, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y se me apoyé en el rifle y me levanté y me dolían todas las piernas, los muslos. Adelante. Y dije, vamos. Me dijo así, qué bueno, está bien. Dice, ¿y a qué distancia estamos? Dice, no, todavía nos falta un día. Y ese era Ramón era lo que hablaba así, entonces decía, oye, dice, por fin llegamos al lugar y tomamos el lugar y se tiraron 4 tiros, no pasó mucho, pero eh, él tenía una chispa enorme. Otros que participaron en ese tipo, mira, el Papito Hernández, que fue quien de los Halcones Dorados, que fue quien me entrenó a mí en paracaidismo. Él y Mario Enríquez, que fue operativo de la CIA en los años 60, y una bella persona. Él y Mario Enríquez estuvieron en El Salvador. Y ya Mario Enríquez estaba cincuentón. Yo creo, sí, sí, debe haber estado cincuentón cuando aquello. Eh, y Papito me dijo, oye, dice, el viejo tiene chispa. Dice, porque estábamos en una patrulla en El Salvador. Que por cierto, Papito fue el que entrenó los paracaidistas de las unidades élite en El Salvador. Dice, estábamos en El Salvador y si sentimos que venía el enemigo.
la guerrilla marxista. Y si yo estaba agachado bajo cobertura, esperando. Y antes de que yo hiciera nada, Mario se paró y el viejo descargó una ráfaga y mató a los dos tipos que venían. Así que el viejo es peligroso. Y después de Nicaragua, bueno, fíjate, durante la operación en Nicaragua, que está sucediendo, José Marcos regresa de Nicaragua a Miami y de pronto lo contacta un europeo y le dice, queremos hablar con el grupo de ustedes que sabemos que están operando individualmente en Nicaragua y queremos darle a ustedes una oferta de apoyo. Eh, Se le pagamos el viaje a Ámsterdam. A Ámsterdam. Sí, le pagamos el viaje a ustedes, 3 o 4 los que vayan a Ámsterdam Mm. para tener una conferencia a ver si a ustedes les interesa. Entonces va José Marcos, va Frank Castro, el abogado de Frank y 1 o 2 más. Y cuando llegan los 4 o 5 a Ámsterdam, se les aparece un grupo de europeos muy bien vestidos. Y Frank dice, yo no sé si verdaderamente estamos hablando con agentes de inteligencia o con directores de corporaciones que tenían proyectos en Surinam y se les había desgraciado con los socialistas que entraron. Entonces, eh, pues bueno, llegaron a un acuerdo. Ellos dijeron, no, con nosotros tenemos, hay un grupo de gente que está dispuesto a alzarse contra los socialistas en Surinam, que Surinam queda en Sudamérica, ¿ok? Ujú. La mayoría de la gente piensa, tú dices Surinam y piensan en Somalia o un lugar de esos lejos. No, Pero está al lado de Venezuela, al de la lado de Venezuela Guyana y frente a Trinidad. y de Guayana la Guayana francesa, Ujú. ¿ok? Y entonces Frank le dice, mira, el dinero a nosotros no nos importa, lo que nos importa es pelear contra el comunismo. Lo que sí necesitamos es suministros, equipos, ¿no? Y dinero de manutención, ¿no? Porque la gasolina de los aviones cuesta dinero. Sí, Ah, sí, ok. Entonces empieza la operación de exiliados cubanos menos conocida en el exilio, ¿m? Que llega a ser extremadamente exitosa. Para allá va un grupo de gente a ser oficiales de terreno y darle infraestructura a esta guerrilla que se va a formar bajo Ronnie Brunswick. Ronnie Brunswick era un ex militar de Surinam que no tragaba el comunismo y estaba dispuesto a llevar a cabo una operación, un ejército guerrillero que se llamó The Jungle Commando, el comando de la jungla. de la jungla. ¿No? Y para allá fueron a entrenar gente, dirigir operaciones. Frank iba y venía, pero estaba José Marcos, estaba el gran René Corvo, estaba Mario Enrique, estaba Papucho. No era mucho. O sea, el grupo de Surinam no era no era ni 40 ni 50, eran un puñado de veteranos que estaban dispuestos a jugársela ahí, dirigiendo a lo que le llamaban los Maroons, los cimarrones, lo cual yo no entiendo por qué, porque Surinam es casi todo completamente negro. O sea, cimarrones, ¿no? O sea, eran surinameses, eran gente normal, campesinos, muchos de ellos.
y Frank empieza a volar cargamentos. ¿Ok? Ahora, fíjate qué interesante. ¿Ok? El aeropuerto clandestino en Surinam, y vamos a poner las fotos en este programa. El aeropuerto clandestino era un pedazo de tierra, tierra, no, no pista. Y entonces al final de la pista había un precipicio y a cada lado de la pista había la mitad de una aldea. La aldea, el avión podía llegar hasta hasta el mismo centro de la aldea. Entonces Frank llevaba armas y las armas eran desde todo lo que se podía comprar, financiar, etcétera. Imagínate. Y todo lo que donaban los europeos. Y había un cubano que estaba, que traficante de armas, traficantes son horribles, broker de armas, que le estaba vendiendo muchas armas a la CIA para las operaciones en Nicaragua. Bueno, y entonces Frank empieza a volar todo tipo de armas, M16, M14, Chogón de Mazorca, M1 de la Segunda Guerra Mundial, Garans también de la Segunda Guerra Mundial, todo tipo de armas que se pudieran disparar, hasta rifles de cacería y balas, uniformes, boinas, etcétera. El problema es que cuando el avión aterrizaba y llegaba a la punta de la aldea, venía todo el pueblo, por todo el pueblo de cimarrones que estaban a favor de la rebelión, todo el pueblo salía y descargaba las armas del avión. Entonces venía un problema. El avión estaba con la nariz apuntando hacia el precipicio y para irse tenía que dar la vuelta y el avión no tenía marcha atrás. Entonces tenía que dar un poco de marcha atrás y el pueblo entero iba, se pegaba a la sala y empezaba a darle la vuelta al avión. Imagínate. ¿Ok? Y tengo las fotos. ¿Ok? Que mírenlas y maravíllense hasta qué punto se llega en una guerra. Así que en Surinam también se logra una gran victoria. Y la gran victoria es, llegan a tener suficiente fuerza el Jungle Commando que deciden atacar una de las 5 ciudades más grandes de Surinam. ¿No? Y fíjate, Surinam es un lugar que tiene una gran cantidad de minerales. Alcoa tenía muchas fábricas ahí. Y en el pueblo de Moengo, que es donde ellos atacan, había una estación de radio, había un aeropuerto chiquitico para aviones privados, ¿eh? Electricidad, televisión, de todo. ¿Eh? Y creo que la población era menos de 10.000 personas. ¿Eh? Y aún así era considerado uno de los 5 o 6 ciudades más grandes de 10 a 15.000 personas. Mm. René Corvo dirige una de las 3 columnas que atacan Moengo. Mm. ¿Eh? Y René después decía que uno de los grandes placeres de su vida fue ganar una batalla, porque siempre eran acciones comando que tú llegabas, atacabas un objetivo y te ibas corriendo antes que llegaran los aviones a ametrallarte. Y que él se sintió raro porque estaban peleando de casa en casa y de calle en calle. Y que verdaderamente cuando triunfó se sintió una alegría que dice, me sentía como si estuviera borracho de alegría. Y también una de las fotos que tengo ahí para enseñar es
un grupo de ellos parados frente a la carretera que dice Moengo, entrada. Lo más interesante, ellos se mantienen en Moengo 2 o 3 días, hasta que empieza a llegar el ejército de Surinam y traían tanquetas brasileras. ¿Cómo se llaman unas tanquetas? Tanquetas brasileras. Y entonces ellos se retiran. Mario Enrique y José Marcos y un grupo acampan en las afueras de Moengo, eh, cerca de donde había hierba muy alta. Y entonces ellos estaban monitoreando la radio del enemigo. Y se enteran, y después viene uno y le dice, oye, en la carretera vienen 2 tanquetas brasileras con cañones y un par de compañías de infantería detrás. Enrique, estamos a punto de, nos quedan como 5 o 6 minutos. Yo no quiero salirme del tema, pero me gustaría si tú me pudieras dar una explicación plausible por qué este señor ahora ICE lo ha guardado cuando a mi opinión, o a mi entender, no mi opinión, este señor sí pagó su cárcel, cumplió con todas sus cuestiones y se ha mantenido ajeno a cualquier tipo de problema por la cual, o sea, ya él cumplió con la sociedad, con la imposición que le pusieron. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la razón por qué Bueno, ICE déjame, lo retiene? déjame terminar este Ya, pedacito o sea, solamente. y antes del final del programa lo digo. Ya. Este, cuando ellos se van de Moengo, Marcos y Mario Enrique estaban en una zona donde ellos ven venir el tanque. Y entonces entre ambos idean una maniobra para ganar tiempo. En una mochila ellos tenían varios platos de metal para comer. ¿Eh? Sacan los platos y los ponen boca abajo, ¿eh? Que lo que se ve es la parte de abajo del plato, y cubren parte de eso con la tierra del trillo, para que parezca una mina. Y entonces empiezan a hablarse entre ellos dos por radio. Entre Marcos y Mario Enrique se empiezan a hablar por radio. Estaban parados a 50 pies uno del otro. O sea, podían haberlo dicho, pero empieza a decir, ahí vienen, son 2 tanquetas. Sí, déjalo que vengan. Ya lo tenemos, ya todo está en posición. Y empiezan a hacer el paripé. Dice, cuando la tanqueta llega a la parte de arriba de una lomita y mira para abajo y ve aquellos platos brillando en el trillo, Mm. se quedaron parados 45 minutos y nos dio tiempo a escapar. Y ahí lo voy a concluir. Voy a entrar en el tema de Virgilio y quiero recordarle a los radioescuchas que nos pueden escuchar en Rumble, en Telegram, Escuchar y ver. escuchar y ver, en Rumble, Telegram, X, True Social, Signal, YouTube y Facebook. Ahora, como yo he hablado antes y hablé de los nacionalistas en un programa, Ujú. y a Virgilio Paz, Dionisio Suárez, los acusan y los encausan de la muerte de Orlando Letelier, ex ministro de Salvador Allende, quien muere en Washington, D.C. en un atentado, y acaba de regresar de Europa también. Letelier era un individuo que seguía muy activo en todas las actividades comunistas y tenía contactos con la DGI castrista. Así que, obviamente, eh, fue un acto de guerra en la Guerra Fría. Y Vigilio no es ni un pedófilo, ni un marimbero, ni un violador,
ni un narcotraficante. Entonces, hace 40 y casi 50 años que él no comete ninguna fechoría, ¿no? fechoría en el punto de vista de felonía criminal que se pudiera considerar. Y es abuelo, tiene más de 70 años y está trabajando todavía, o estaba trabajando hasta hace unos Sí. días. Y verdaderamente no se ha metido en problema con nadie. O sea, No, no y es no un es, y caso. no es prófugo de la justicia, él cumplió con la cárcel que él le impusieron. Sí, no, y es más, él tenía que reportarse, creo, 2 veces al año a inmigración. ¿Eh? Porque no es ciudadano porque cayó preso muy joven aquí. Él vino con 15 y a los 17 ya estaba unido a los nacionalistas. Así que, y verdaderamente es buen amigo mío, lo quiero muchísimo y ojalá que pueda salir en libertad y reunirse con sus nietos y con su mujer y con sus amigos. Pero es un individuo que vale la pena como ser humano. Yo creo que hay varias corrientes dentro de ICE y esa una es una de las que creo que está pasada de la raya o está siendo No, manipulada por... fíjate, no, fíjate, yo sí, lo que yo creo es que simplemente ICE es un aparato de enforcement, Claro. de enforzar las leyes. Y a ellos le han dicho, todo el que no sea ciudadano y tenga récord criminal, mételo preso. Aunque el récord criminal ya ha sido hace 50 años, Y ¿ok? cumplido. Y cumplido. eh, Bueno, no nos queda para más. De verdad que la aclaración, yo sigo creyendo de que a alguien se le fue el patín ahí y ojalá que pueda salir y que, como tú dices, un individuo que ya está pasado de la edad para como para que y lo vayan a decir que lo vayan a deportar y que arriba de eso contiene una familia y tiene una trayectoria. y No además, queda el para más. problema es si lo deportan en un tercer país, ¿ok? Cualquiera que sea, la inteligencia castrista lo puede matar ahí, Claro. ¿ok? Porque no es lo mismo estar en la Florida, dentro de Estados Unidos, donde sí ellos han matado, pero no ha sido muy frecuente. ¿Eh? Eh, Bueno, ya a estamos un, lu- a un- a ya un estamos lugar en la donde pueden raya. matarlo en cualquier día. Sí, el día que lo quieran, tú sabes. Nos quedan segundos nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti por el momento y gracias por esta ilustración de momento, amigos. Compartan el programa, importantísimo. Búsquenlo en las plataformas que ha indicado Enrique. Y lo más importante, abran los ojos porque estamos en medio de una convulsión media rara y nosotros tenemos que estar alerta y sobre todo conocer nuestras raíces a través de estos programas que Enrique nos aporta, nos da. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Combate, correr, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, donde más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sufrir, el clarín que escucha el sonido, a las armas valientes correr. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say